Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de un orgullo mexicano que dejó en alto el nombre de México ante el mundo. Esa persona es el científico Mario Molina. ¿Quién es ese señor? Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943, es un científico mexicano especializado en química atmosférica que investigó los efectos dañinos de los CFC sobre la capa de ozono. De la trascendencia de sus estudios dan fe la firma en 1987 de un protocolo internacional que prohibió la fabricación de CFC y el Premio Nobel de Química que le fue otorgado en 1995. Mario Molina es, asimismo, una de las figuras más representativas del sector científico comprometido en causas medioambientales como la lucha contra la contaminación. Ahora, ¿por qué es importante comprender qué es la capa de ozono? ¿Y cuál es su importancia para la vida en la Tierra? Por años se ha hablado de la capa de ozono, los agujeros producidos en la misma, sus causas y consecuencias. Técnicamente, es conocida como ozonosfera, y se extiende desde los 15 hasta los 50 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre aproximadamente en la estratosfera. Si nos remitimos a la capa de ozono y la definición de la Organización de las Naciones Unidas, es una franja frágil de gas que protege a la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta Tierra. Como su nombre lo indica, es una capa que contiene el 90% del ozono presente en la atmósfera terrestre. En estos años muchos se preguntan, ¿para qué sirve la capa de ozono? La vida en el planeta no sería posible sin la luz solar, pero al mismo tiempo, la energía solar emanada por esta estrella sería demasiado dañina para el planeta. Por eso, la importancia de esta capa radica en que protege a la vida en el planeta de las radiaciones ultravioletas nocivas, ya que es capaz de absorber entre el 97 y 99% de la radiación ultravioleta de baja frecuencia. Pero, pese a su importancia, como siempre el actuar del hombre sin conocimiento, provocó daños en el ambiente, como por ejemplo, tirar basura en ríos, bosques, selvas y en cualquier área verde. Quemar bosques. Fábricas que generan gas dañino para el oxígeno que se respira a diario. Además, la utilización de algunos productos químicos de manera masiva y prolongada durante muchos años provocó daños graves en la misma, poniendo en peligro la propia existencia humana y el resto de los seres vivos. Para mejorar las condiciones del planeta, primero es necesario aclarar que el agujero es la zona de la atmósfera terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono, observando en los polos durante la primavera y verano. ¿Cómo ocurre esto? Elementos como los clorofluorocarbonos, CFCs, presentes en muchos aerosoles, insecticidas, pinturas, desodorantes, sistemas de aire acondicionado, espumas sintéticas y frigoríficos, por ejemplo, provocaron un agujero en la capa de ozono, quedando así todos expuestos a los efectos de los rayos solares, provocando lesiones y enfermedades en la piel, como el cáncer, y en los ojos, como cataratas, a la vez que afecta a la vegetación y a los ecosistemas, repercutiendo en las cadenas alimentarias. ¿Cuál es el estado de la capa de ozono actualmente? Según sostuvo la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el agujero de ozono que se abre anualmente sobre la Antártida alcanzó en el 2020 su pico máximo y fue uno de los más grandes en los últimos años. En ese mismo año, alcanzó alrededor de 24 millones de kilómetros cuadrados a principios de octubre. El agujero fue resultado de un vórtice polar ártico natural, es decir, un área de baja presión y aire gélido que bordea la Tierra y que se fortalece de las temperaturas frías. Si bien es producido de manera natural, su tamaño era mayor de lo que debía ser y esto se vio acentuado por la contaminación. En la actualidad, las investigaciones señalan que el agujero de la capa de ozono hoy se reduce y se vio favorecido, además por la inactividad provocada por la pandemia por COVID-19. La baja actividad industrial y por consiguiente las emanaciones de gases contaminantes colaboraron a reducir los daños en la capa de ozono. ¿Por qué ganó el Premio Nobel en Química?
cuando empezó a estudiar un grupo de químicos llamados clorofluorocarbonos, CFC, la capa de ozono no era un tema importante en aquel momento, por lo que las investigaciones de Molina junto con su colega Frank Sherwood Rowland en los años 70s, al ser confirmados experimentalmente, logró demostrar que los CFC estaban degradando la capa de ozono y exponiendo a millones de personas a riesgos como el cáncer de piel. Bueno, eso es todo por hoy.